Alcanzó la puerta del BMW negro y una pequeña mano cálida bloqueó el movimiento como un cinturón de seguridad que se tensa. «No te muevas», susurró una voz, demasiado adulta para dedos tan pequeños. «Por favor, están escuchando». Se congeló, la llave casi rozando la cerradura, el aire nocturno colgando caliente en el estacionamiento subterráneo bajo la avenida 11. El concreto olía a cartón húmedo y secretos viejos. Un tubo fluorescente arriba parpadeaba, proyectando un azul blanco duro sobre la pintura pulida. En algún lugar, un carrito de compras rodaba con una llanta pinchada y chirriaba como advertencia. En el asiento trasero, una niña con una mochila sucia abrazaba sus rodillas tan fuerte que sus zapatillas chirriaban. El polvo de la ciudad se pegaba a sus mejillas como brillantina. Sus ojos eran grandes y vigilantes, ojos de gato callejero que contaban salidas antes de elegir palabras. «Sofía», dijo después, «7 años», pero en este segundo era solo aliento y huesos, y no, no, no. Miguel Salazar, multimillonario por artículos de marca y CEO por las letras crudas en la puerta de su oficina, sintió que músculos que no sabía que aún tenía se tensaban. Había construido una vida sobre la velocidad, negocios rápidos, vuelos rápidos, giros rápidos, pero la quietud ganó ahora. Dejó la llave flotar. Escuchó. En el carril lejano del estacionamiento, un motor ronroneaba, demasiado cerca para ser casual. Revisó el retrovisor y vio la forma de un sedán, luces apagadas, una silueta que quería ser sombra. Los vellos finos de sus brazos respondieron primero. Ese instinto lo había mantenido vivo antes de tener dinero. Recordaba cosas que sus trajes intentaban ocultar. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó en voz baja. Una barbilla pequeña se inclinó. Un dedo diminuto señaló el reposabrazos de la puerta. Bajo el cuero suave, una tira de cinta negra. No, no cinta. Alguien había envuelto un cable y un micrófono cuidadosamente, metido en la costura como un secreto. Un micrófono barato y ordenado, cableado por alguien que lo había hecho antes. Los labios de Sofía apenas se movieron. «Vinieron por ella», susurró. Ella los oyó. No preguntó quiénes. La llave del BMW se sintió más pesada que el metal en su mano. No preguntó cómo la niña había entrado en su asiento trasero. Después, cuando la ciudad y la historia lo presionaron por una cronología, recordaría solo la mano, las palabras y cómo cambió el aire. Ahora se movió. Motor encendido. Faros cortando como calor a través de una noche con demasiados ángulos afilados. Retrocedió lento, sin mirar al sedán en el retrovisor, porque mirar es un lenguaje. Rodó hacia la luz del día como hombre que fingía tener un lugar ordinario al que ir. En la rampa, su mano golpeó el volante 2 veces. Hábito. Conectar y usar. Había construido redes globales con menos advertencia que el susurro de una niña. Podía, al menos, sacar a una niña de una puerta. Sobre la superficie, Ciudad de México se desplegaba, todo bordes de neón y calles mojadas. El río olía metálico. El tráfico en la avenida 11 rugía. El sedán del retrovisor subió demasiado cerca, faros dilatados y ansiosos. Giró al este, 1, 2, 3 semáforos, no muy rápido. El tablero parpadeó un mensaje en azul pálido. «Junta a las 9».
Las letras parecían una broma escrita por alguien que nunca había visto un estacionamiento. Cinturón, murmuró. Un pequeño clic. Roce de tela. No se inmutó ante el rugido. No era su primera vez. Debajo del reposabrazos, señaló mientras llegaban a la 10ª. Una servilleta, doblada y húmeda en los bordes, papel rozando el cuero. La deslizó libre. Nombres, 2 direcciones. Palabras cortas y duras como clavos. Ramírez, Muelle 76. Vargas, calle 28 Poniente. Frases dispersas. Accidente, escrito 2 veces. Un número de banco con 2 dígitos enmarcados y subrayados. Había visto presentaciones de junta menos útiles. Su pecho se plegó hacia adentro. Había conocido la responsabilidad como números, contratos, mercados, pero esto se sentía como un peso con ojos. Podía arreglar el precio de las acciones. No podía arreglar una infancia, pero podía sacarla de un auto con extraños escuchando. Eso valía algo. Giró a la derecha. El sedán se mantuvo firme. Hizo cálculos mentales como si fueran piezas de una cadena de suministro. Velocidades de salida, cobertura de cámaras, aliados dentro de 10 manzanas. Un toldo azul brillante pasó. Oxo. Un tipo con sudadera cruzó sin mirar. Pensó en llamar a su jefe de seguridad, pero no lo hizo. Si estaban involucrados, esa llamada encendía una bengala. Si no lo estaban, no quería probar lealtades a 30 kilómetros por hora. Entró al autolavado en la 37 sin señalar. Un giro repentino hacia espuma de neón. Los chicos en la entrada parecían aburridos y apenas despiertos, pero el aburrimiento es su propia clase de cobertura. Bajó la ventana 1 pulgada. Lavado rápido, dijo. Un billete se deslizó con ello, y una revisión bajo el chasis. Ahora ojos se encontraron, midieron, ajustaron. El chico con el tatuaje de un ala en el cuello asintió, dedos enviando un código a alguien al final del túnel. El BMW montó la cinta transportadora. El agua golpeaba. Los cepillos siseaban. Bajo el zumbido, la ciudad era algo apagado. La voz de Sofía llegó pequeña. Dijo tu nombre. ¿Quién? En la cinta. Señaló su mochila. Dijo, corregir al CEO. La boca de Miguel se secó. Deslizó la servilleta en el bolsillo de su chaqueta como si el papel pudiera protegerlos. Las frases «están escuchando» y «dijeron tu nombre» comenzaron a girar en su cabeza como una señal de giro rota. Había hecho enemigos, seguro, pero los enemigos suelen tener mejor gusto que la cinta. Al final del túnel, la puerta de la bahía se levantó. El chico del tatuaje de ala estaba con una linterna, agachado, y alcanzó. Sacó un pequeño disco negro, imán rayado, LED parpadeando como un ojo astuto. No dijo nada, lo sostuvo. El estómago de Miguel dio un vuelco. GPS. Ofreció su palma. El chico colocó el dispositivo en ella como si pudiera morder. Lo aplastó bajo su talón. El plástico gritó. El chico del tatuaje de ala se estremeció como si hubiera oído un hueso romperse. Sin costo, dijo el chico, ojos rápidos hacia la niña y luego fuera. Miguel asintió seco. Las palabras eran caras y el tiempo era pobre. Salió, uniéndose al centro como si nada hubiera pasado. El sedán había desaparecido, o se convirtió en otro. En Ciudad de México, ambas cosas eran probables. En la calle 34 se detuvo en un rojo que no había aprendido a cambiar.
Su teléfono vibró. «Te necesito», decía. Clara, su consejera general. Respondió rápido. «Tarde». Casi se rió de la frase. ¿Tarde de qué? Condujo al centro. No muy obvio, pero no sin rumbo. Conocía las cámaras de la ciudad mejor que su propio ciclo de sueño. La UNAM había construido el sistema hace 13 años. Él había donado para ello, cuando donar se sentía simple y los aplausos eran limpios. Pasó por intersecciones que sabía vigiladas. Si aún estaban en la oscuridad, quería que fuera por elección. «Mamá», respiró Sofía. Solo esa palabra, tan llena que podía inundar una sala. ¿Nombre? Lucía. El nombre se plegó en su lengua como una oración. Gómez. ¿Ella te llamó?, preguntó. Me dijo que me escondiera. Dijo que si te veía, subiera. Un encogimiento de hombros. Ella limpia tu oficina. A veces hay dulces en un frasco, y conozco al guardia que duerme y ronca. Sintió el golpe de la culpa entonces, el frasco que puso con buenas intenciones, cómo las buenas intenciones se convierten en señales que nunca lees. Había puesto dulces donde una niña podía ver, y la niña pensó en él cuando necesitó una puerta. Apretó el volante. ¿Los oíste?, preguntó. Ella asintió. 2. Uno dijo: «Arreglamos esto, la junta sonreirá». El otro dijo tu nombre como chicle que ya no quería. Escuchó una voz en su cabeza, una voz de sala de juntas envuelta en seda y lógica. «Miguel, no seas dramático». La apartó. Marcó el 911 en manos libres y habló en una ciudad donde las palabras se corrigen en tiempo real. «Emergencia», dijo, dando intersecciones como coordenadas de un mapa de guerra. «Tengo a una menor que reporta una amenaza, nombre Sofía Gómez. Creo que mi vehículo fue intervenido y seguido. Solicito asistencia inmediata y protección en un lugar público». «Señor, ¿está en un lugar seguro?». Voz calma, practicada. «Por ahora». Miró a la niña en el retrovisor. «Pero están escuchando», dijo, porque las palabras eran ciertas más allá de un dispositivo. «Hay una comisaría a 2 calles», dijo la operadora. «Gire a la derecha en Insurgentes, la esquina está iluminada». «Conozco la luz», dijo. En la esquina, 2 oficiales estaban bajo LEDs que hacían que la piel pareciera papel. Observaron el BMW llegar con rostros que leían dinero primero y todo lo demás después. Uno golpeó el capó con los nudillos como probando un melón. «Señor», dijo, lento. «¿Qué parece?». Sofía se movió primero. Se inclinó hacia adelante, capucha puesta, ojos brillando con el desprecio de una niña por los formularios. Sostuvo una memoria USB, una cosa de plástico rugoso, en una cadena barata, y el movimiento detuvo toda ceremonia. «Escuchen», les dijo. Voz plana, adulta de nuevo. Escucharon. En una sala trasera con un microondas y un refrigerador que zumbaba como un mal sueño, un oficial insertó la memoria en una computadora vieja. La pantalla brilló. Un archivo se abrió. El audio era suave, luego más claro. Voces de hombres. Papel deslizándose. Una risa. Un golpe en una mesa. Y luego: «Esta noche, el almacén, Muelle 76, aparca allí cuando va en bici. Si diseñamos una filtración, no sonrías. Si la diseñamos, tendrá que responder por ella. Los inversionistas necesitan estabilidad». Una segunda voz, familiar.
forma de vocales como hombre que había aprendido a hacer las palabras caras. Incluso desde un altavoz hacía que la columna de Miguel reaccionara involuntariamente. Andrés Vargas, su director de operaciones, su mano derecha, la cautela que confiaba cuando la suya iba demasiado rápido. Las palabras de Andrés seguían. Así se mueven montañas, caballeros, no empujas, aflojas, piensa en el seguro, piensa en el salto cuando llegue la corrección. Si él se aparta por el bien de la empresa, bueno, silencio en la sala, excepto por una máquina de refrescos que volvía a la vida. Miguel observó a los oficiales observarlo. Vio a un oficial más joven mirar la mochila de Sofía, rosa, de Soriana, desgastada en una esquina, y vio el momento en que la ciudad alcanzó dentro de la placa y tocó a la persona. «Nos movemos», dijo el oficial. «Ahora». Se movieron rápido bajo luz lenta. Un auto sin marcar se deslizó a la calle. Clara llegó como viento de tormenta, cabello en un clip comprado para reuniones, no noches como esta. Lo miró una vez, duro, como miras a alguien que necesitas que sea humano y dragón. «No decimos nada hasta estar seguros», dijo, palabras encajando en un plan. «Los aseguramos. Luego nos aseguramos». «No la dejaré», dijo. Se sorprendió a sí mismo. ¿Lo decía en serio? «No tendrás que hacerlo», dijo ella. La forma en que lo dijo le indicó que no había dormido mucho en meses. A las 2:13 de la mañana encontraron a Lucía Gómez en un armario de personal en el piso 12 de su propio edificio, acurrucada contra una aspiradora con un mango que había desgastado el borde de su chaqueta. Un guardia la había dejado allí como un bolso. Ese detalle se alojó bajo sus costillas. Ella levantó la vista con un respingo que lo hizo sentirse barato. Cuando vio a Sofía, su cuerpo tembló tan fuerte que la fregona junto a su hombro traqueteó contra la pared. Las palabras salieron en 2 idiomas, demasiado rápidas para seguirlas. Miguel captó pedazos. Accidente. Se rieron. Limpio y escucho. Lo siento. Perdón. No sabía dónde ponerla. Tomó aire. Estuvo en un armario que olía a limpiador de limón y polvo, y sintió algo que no se había permitido sentir públicamente en años. Vergüenza por no ver lo que siempre estuvo frente a él. Afuera, las luces del pasillo parpadeaban. Alguien en algún lugar tocaba una radio baja, una línea de saxo somnolienta que parecía de otra ciudad. Tenía 3 llamadas de inversionistas con códigos de área que significaban vuelos. Tenía una junta a las 9. Tenía una cosa que tic-tac en su mano que no era tiempo. Tenía a una niña cuya boca había puesto su noche en movimiento. Clara se inclinó. «Tenemos que decidir», dijo. «Si la seguridad está sucia, llamamos afuera. Contratamos. ¿Vamos fuerte o vamos a casa?» Pensó en el muelle 76. Pensó en el clip de corbata de Andrés con forma de daga pequeña, como siempre lo había hecho reír. No rió ahora. Pensó en la frase «diseñar una filtración» y quiso romper algo que poseía. «Fuerte», dijo. A las 3:04 de la mañana publicó un comunicado breve que su equipo de relaciones públicas luego llamaría imprudente hasta que vieron los números. Agradeció a un ciudadano heroico desconocido por dar un paso adelante. Dijo que se proporcionaría protección de testigos. Prometió que su empresa cooperaría. Usó la palabra
nosotros y quiso decir yo, porque a veces el lenguaje es un camino que tomas solo. A las 3:28 de la mañana, un grupo que no quería ser llamado hackers publicó una captura de pantalla de un correo interno dirigido a 6 nombres que hicieron que su boca se secara. La línea de asunto era plan de corrección. El cuerpo se leía como algo que no debías atrapar. Incluía un número de banco. Incluía AV. Podrías llamarlo manipulado, pero era demasiado estúpido para ser falso. A las 5, un reportero que moldeaba consejos nocturnos en noticias matutinas puso un micrófono frente a una puerta de comisaría y dijo palabras que hicieron que el sol se apurara. Alegaciones, golpe, sabotaje interno. Su nombre estaba en 1900, todas partes, entre verbos. A las 6, Clara le envió un mensaje con una palabra. Auditores. La palabra parecía más limpia de lo que se sentía. A las 7, estuvo en su propio vestíbulo, donde el aire siempre corría 2 grados más frío que la comodidad, y vio a 3 personas en chamarra presentar una orden a un jefe de seguridad con demasiado gel para el cabello y poca perspectiva. La mandíbula del hombre sobresalía. Intentó cuadrar los hombros. Parecía un niño en el traje de su padre. No pueden simplemente, comenzó. Las cejas de Clara hicieron el resto. A las 8:15 entró a una conferencia de prensa con un traje que le quedaba y ojos que no. Las cámaras parpadeaban como un campo de insectos. Había dado discursos que hacían trucos con el precio de las acciones. Quería mover algo diferente. La primera pregunta cortó. ¿Está diciendo que su propio liderazgo está comprometido? No alimentó la palabra propio. La dejó estar. Aprendió temprano que el ego ama una invitación y puede arruinar un día. Estamos diciendo que la seguridad es primero, dijo. Mantuvo las palmas abiertas, dedos quietos, como había aprendido en salas donde todos querían un pedazo de él. Estamos diciendo que una niña nos trajo una verdad que no buscamos. Estamos diciendo que escuchamos. No dijo, están escuchando. No tuvo que hacerlo. Detrás de las cámaras, en un pasillo con alfombra que había visto demasiados zapatos, un conserje empujando un carrito se detuvo. Apoyó los antebrazos en el mango y observó. Se limpió una lágrima con el dorso de la mano, como si fuera polvo. Había limpiado ese vestíbulo por 5 años. Nadie lo había hecho llorar en el trabajo desde su segundo día, cuando un gerente dijo, «Te perdiste un lugar», y casi renuncia, porque la dignidad y el salario mínimo no siempre comparten cuarto. Vio al CEO decir, «Escuchamos», y asintió para sí mismo. Tal vez. Vería. Al otro lado de la ciudad, en un condominio que olía a noche sin dormir, Andrés Vargas vio la misma transmisión con un rostro que podrías usar para enseñar contención. Enrolló su corbata como una serpiente. Se dijo cosas que los hombres se dicen cuando han entrado en una historia y la oyeron decir no. Marcó un número que siempre pensó como una trampilla de escape. Sin respuesta. Sirvió un trago que no quería. Revisó su correo. Vio sus propias palabras en cada pantalla. A mediodía, la CNBV llamó. La palabra cooperar se usó. A las 2, la policía puso un pie en un almacén donde los palés estaban como bestias pacientes. Un portapapeles yacía en una mesa plegable con 3 líneas resaltadas. El papel fluorescente parecía casi festivo.
Un intento de transferencia bancaria a la 1:39 de la mañana había fallado. El fallo tenía un nombre. Lo supo antes de que se lo dijeran. A las 3, el primer arresto hizo el tipo de sonido que las esposas siempre hacen en la tele. Demasiado nítido para ser real. Sonaba más suave de cerca. Un jefe de seguridad cuyos nudillos se pusieron blancos cuando oyó las palabras «estás bajo», parecía menos sorprendido que cansado. A las 4, uno de los inversionistas, zapatos marrones, traje azul, raya en el cabello tan recta que dolía verla, salió en cable y usó la frase «error lamentable de juicio» como una envoltura de chicle que guardas porque tus dedos necesitan algo que hacer. A las 4:30, Andrés entró en una sala que no pensó que alguna vez entraría como sujeto de una conversación. Mantuvo la barbilla alta y dijo, «malentendido». Y el aire respondió, «ojalá». A las 5, la Junta envió un mensaje en un lenguaje tan cuidadoso que podría llevar un rosario. La palabra interino apareció como un glaciar silencioso. No luchó. Salió del edificio con su chaqueta al brazo como si fuera el clima y tomó un taxi cuyo conductor lo llamó jefe, sin saber la broma. Así se mueve una historia cuando una niña dirige rápida, errática, verdadera. Mientras tanto, Sofía estaba en un sofá en una sala segura con una manta sobre los hombros que olía a ropa nueva y nada malo. Sostenía crayones, como adulto sostiene una pluma. Dibujó una casa cuadrada con una chimenea torcida y un auto que parecía un escarabajo feliz. Dibujó una figura de palitos con brazos demasiado largos ondeando. Dibujó una mano pequeña alcanzando para cerrar una puerta suavemente. No dibujó a los hombres. No le das papel a los monstruos. Miguel estuvo en la puerta y aprendió a mirar sin hacer una actuación. No había ganado el derecho a narrar su silencio. Solo escuchó. Se oyó respirando y pensó que eso era nuevo. Llamó a un doctor, real, no de tele, que vino con una bolsa que cerraba y un tono que suavizaba, y observó cómo el doctor hablaba primero con Sofía y cómo Sofía asentía como si hubiera leído a personas mayores que él por práctica. Llamó a un terapeuta que devolvió su llamada en 1 hora, porque a veces el dinero compra velocidad pero no cuidado. Esta vez compró ambos y no se sintió ladrón cuando lo tomó. Pidió a Clara una lista de todos en el equipo de limpieza nocturna y vio su propio punto ciego en blanco y negro. Se quedó para la reunión cuando ofrecieron pago por riesgo y beneficios reales, y oyó a una mujer preguntar si esos beneficios se extendían a su hijo que necesitaba medicamentos para el asma. Dijo sí antes de que terminara la frase. Vio el rostro de un hombre plegarse en gratitud tan repentina que parecía dolor. Pensó en cuántas reuniones había dejado temprano antes de que alguien hiciera la pregunta real. Caminó por el pasillo fuera de su oficina, el pasillo donde un guardia nocturno había roncado mientras Lucía se escondía en un armario, y vio las pequeñas marcas en los zócalos, las huellas cerca del elevador, la prueba física de que los edificios son humanos. Puso la mano en la pared como un voto y trató de no reírse de sí mismo. A veces, los votos necesitan una pared. Bajó al vestíbulo y pidió algo que nadie tenía a la mano. Y luego 2 personas, y luego 3, se involucraron hasta que un gerente de instalaciones le trajo un cubo de vidrio, del tipo usado para premios cuando a la gente le gusta grabar nombres. Era más alto que una lonchera,
Lo puso en una mesa bajo el nombre de la empresa en latón. La gente se detuvo porque los cubos de vidrio atraen miradas por diseño. Dentro del cubo puso el micrófono destrozado, envuelto en su cinta negra, una tira de la cinta rizando como un signo de interrogación. Junto a él colocó una insignia de conserje desgastada que Lucía había usado por 6 años, la foto impresa desvaída por el sol, el clip terco y un poco doblado. Aplanó el dibujo de Sofía en una tarjeta blanca detrás de ellos. Imprimió una línea pequeña en sans serif limpio y la puso bajo el vidrio. Cuando una mano pequeña dice, para, escucha. No lo llamó arte, no lo llamó nada. La gente lo llamó como necesitaba. Alguien tomó una foto. Alguien más sacudió la cabeza como diciendo tal vez. El triaje se convirtió en programa en un mes. Abogados firmaron, recursos humanos redactaron, un sindicato entró con ojos abiertos y una lista que había sido escrita antes sin que nadie escuchara. El Fondo Sofía sonaba como una maniobra de relaciones públicas hasta que el primer cheque se cortó para un portero nocturno cuya esposa necesitaba cirugía y lloró en sus manos en una sala de descanso donde la luz del microondas hacía que todos parecieran tallados en cera. La empresa estableció una política de que si un empleado presentaba una preocupación de seguridad, nunca, por política, perdería horas por ello. Era mundano y radical al mismo tiempo. Renombró la sala de descanso del segundo piso como la sala de escucha, sin pared decorativa, sin plantas que parecieran inteligentes, solo un espacio con sillas que no dolían y una hoja de inscripción que no pedía una razón. Pidió al equipo de instalaciones que dejara la marca de pintura donde una escalera había golpeado la semana anterior. Quería una marca que dijera que el trabajo era real. Un reportero le preguntó al aire si estaba intentando salvar la cara. Pensó en rostros, pensó en el de Lucía cuando pensó que había perdido a su hija, pensó en el de Andrés en una pantalla, pensó en el suyo en el espejo la noche anterior, un mapa dibujado por manos que no recordaba. Respondió, intento hacer el trabajo, y el trabajo cambió. Fue al muelle 76 sin cámaras y estuvo mirando el agua donde alguien había querido diseñar una nueva historia. La superficie del río temblaba con el viento de la tarde, luz y sucia y honesta. Puso las manos en los bolsillos porque no confiaba en que no hicieran un discurso. Respiró. En una cena, una noche, tomó una cabina en un restaurante que hacía sándwiches de queso como solo los restaurantes lo hacen, y un par de tipos en traje se sentaron 2 mesas más allá y hablaron de él como si fuera un patrón climático. No lo vio venir, dijo uno, sonriendo. Movida de novato. La mesera sirvió su café y no los miró. Puso el plato de Miguel con cuidado, como si su sándwich fuera frágil. Tocó sus nudillos con 2 dedos, luego se fue. Sintió la mirada de los trajes y no la enfrentó. El orgullo es un perro ruidoso. Lo dejó ladrar y morder su propia correa. En una reunión de junta, un hombre con bronceado que hablaba de dinero preguntó si todo este rollo suave tenía un retorno duro. Miguel miró la línea de ceros que al hombre le gustaba apilar como legos y dijo, sí. No dijo, la gente viniendo a trabajar sin miedo de decir la verdad es el único retorno duro que me importa. No necesitaba hacerlo. Los números harían las formas después. Por una vez,
No intentó dibujarlos antes. Hubo días malos. Una granja de troles escribió publicaciones que hacían parecer que Sofía había sido entrenada, como si una niña con un crayón no pudiera ver lo que hombres en traje fingían no ver. Tenía dinero suficiente para pelearlo. Tenía sentido suficiente para preguntar a un maestro de una escuela pública cómo proteger a una niña sin convertirla en un proyecto. Condujo el BMW menos y anduvo en bicicleta más, no como disculpa, sino porque el movimiento a veces calmaba la máquina en su cabeza. Un hombre en una camioneta bajó su ventana una mañana y gritó: «¡Vendido!», como si fuera una buena broma. Se encogió de hombros, siguió pedaleando. La cadena de la bicicleta hacía clic, un tic-tac que podía controlar. Una tarde, meses después, se encontró en el mismo estacionamiento donde una mano lo había detenido. Olía igual, aceite y concreto húmedo y el sabor metálico de una ciudad zumbando arriba. Estuvo donde su mano había flotado e imaginó la puerta que podría haber abierto. No era melodramático, era matemática. Puerta abierta, historia diferente. Sofía lo encontraba a veces en el centro comunitario, en la 10ª, donde hacía un programa de lectura después de clases. Leía más rápido ahora. Leía con los hombros relajados. Le gustaba la mesa de la esquina junto al tablero de anuncios donde los avisos de clases de GED se superponían a volantes para noches de micrófono abierto. Cuando lo veía, no corría hacia él. Asentía como igual y volvía a su página. Ese era el respeto que había querido toda su vida y no había sabido pedir. En la quietud, después de un día que había sido demasiado lleno de adultos, llevó a Lucía a casa a un departamento donde las bolsas de supermercado servían como bolsas de basura, porque ¿por qué no reusar lo que contiene? Subió una caja de filtros de aire por las escaleras porque el administrador no pensaba que importaran y luego cobraba efectivo cuando sí. Vio a Lucía abrir su puerta con una llave que había que mover 2 veces. No ofreció jarrones ni discursos. Dijo: «Te veo el martes», lo que significaba que la sala de escucha era para ella también. Mantuvo la servilleta en su cartera, palabras desvaídas por el viaje. Le recordaba que algunos planes caben en un cuadrado roto y te salvan de todos modos. Le recordaba la taquigrafía de la crisis, nombres, lugares, motivos, cómo rara vez necesitas los adjetivos. Aprendió a escuchar su propio edificio respirar, manejadores de aire y pasos, risas y el clic de una taza de plástico rompiéndose en una mano nerviosa. Notó cuando la seguridad decía «señoras» como una disculpa, y cuando un tipo en un elevador presentaba a una mujer por su nombre y a un hombre por su título. No presentó quejas de recursos humanos por todo. Cambió la temperatura estando en pasillos hasta que la gente sentía el clima. Asistió a la audiencia de Andrés una vez. Se sentó atrás, donde los bancos son duros por diseño. No fue por cierre. El cierre es una palabra que pega sobre una herida como una calcomanía que dice «voté». Fue porque los finales merecen testigos. Andrés levantó los ojos y miró la sala como si pudiera haber una cámara, y Miguel sintió que la ira se suavizaba en algo más complicado que viene después. Salió antes de la sentencia, que viviría en línea para siempre. Años y meses y restitución escritos en la forma del lenguaje. Y cuando la ciudad se calmó
y las camionetas de noticias se fueron y el cubo de vidrio en el vestíbulo se convirtió en parte de la postura del edificio. Normal, un nodo en un tour. Sofía dibujó una nueva imagen, una sala con una ventana, sillas, un rectángulo en una mesa. Escribió debajo, letras cuidadosas y altas, sala para escuchar. Se la dio como un recibo. La colgó en la sala de escucha, donde la luz golpeaba a las 4 de la tarde como una bofetada suave. La gente se detenía y leía. Algunos reían, algunos lloraban. Funcionaba de cualquier manera. Una noche, tarde, se sentó solo con el zumbido de las luces LED y el olor de una cafetera que había sido pedida a ser demasiado en un día. Pensó en las primeras palabras susurradas en el estacionamiento y cómo habían bajado el volumen de su vida lo justo para escuchar lo que importaba. Se permitió sentir gratitud sin buscar una cámara. Escribió una nota y la deslizó en el cubo de vidrio en una tarjeta blanca doblada. No la firmó. Gracias por detenerme. Afuera, las sirenas fueron a otro lado. La ciudad exhaló. El hombre que había aprendido a correr aprendió a estar quieto, solo lo suficiente para escuchar la próxima frase formándose en una voz pequeña en un edificio grande donde, por una vez, el silencio no había sido aliado del daño. Mantén los oídos abiertos, diría cuando alguien preguntaba por la moraleja y quería hacerla corta. Ahí empieza el coraje.